Bien, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Gutiérrez. Soy el docente a cargo de este foro sobre gestión de riesgo-precio agropecuario. Vamos a comenzar entonces por la introducción a la temática. Nuestra primera transparencia es el mapa de riesgos. Y ustedes podrán ver que la gestión de riesgo tiene varias vertientes. Tiene un riesgo productivo que tiene que ver con todos aquellos vinculados con el clima y el manejo de la producción. Tienen riesgos personales, que son la forma en la cual el empresario valora los riesgos de la actividad a la cual se está dedicando. Tienen riesgos institucionales, que son los riesgos, digamos, del entorno, que tienen que ver más que nada con la regulación del país donde están. Y por último, los riesgos comerciales, que son aquellos riesgos que se dividen en dos dimensiones principales. Una dimensión que tiene que ver con los mercados. Por ejemplo, eso es la contraparte a quien yo le estoy vendiendo, si es confiable o no. Y por otro, los precios, que es la actividad a la cual nosotros nos vamos a dedicar durante el curso, que es cómo manejar el riesgo vinculado a las oscilaciones de precios de un determinado producto. Existen varias formas de manejar el riesgo-precio. Las más tradicionales son los grupos de compraventa que buscan dar escala en la comercialización, pero digamos las formas más modernas de comercialización anticipada tienen dos formas básicas, son los contratos de fijación de precios, o lo que se llama un contrato forward, que es el contrato de compraventa anticipada, como lo conocemos. Por otro, una variante de ese contrato, que es el contrato de fijación sobre bases. Los seguros de precios estructurados como tales, proporcionados por empresas aseguradoras, y los contratos de futuros y opciones, que son el tema sobre el cual vamos a trabajar durante el curso. La cosa importante a tener en cuenta sobre el riesgo-precio es que este no desaparece, es algo como pasaba en física, en el cual los precios, la energía no se destruía, sino que simplemente se transformaba. Acá es lo mismo, el riesgo-precio no desaparece, simplemente se transfiere algún eslabón de la cadena agroindustrial, y en ese proceso hay una gran asimetría de información, es decir, el eslabón más débil es el que tiene menos acceso a la información o tiene menos capacidad de reaccionar, sea por su escala o por, digamos, algunas dificultades que tenga en términos o de logístico, de acceso a herramientas de comercialización, es la que es más desfavorecida. Muchas veces es el productor, muchas veces son los consumidores, en fin, hay varias formas de ver esto. El factor clave es saber cuándo, cómo y dónde tenemos que transferir ese riesgo de precio. Y es importante tener en cuenta que una conducta de control de riesgo-precio no necesariamente implica que estemos resignando nuestro interés como especuladores, sobre todo en circunstancias en las cuales los mercados tienen mucha volatilidad. Podemos estar de ambos lados del mostrador, podemos especular con una parte de nuestra producción y por otra parte podemos querer transferir el riesgo-precio para estar seguros que nuestros costos no se van a ver comprometidos. ¿Dónde se transfieren esos riesgos? Bueno, los mercados de futuros son instituciones creadas para permitir un proceso ordenado de transferencia de riesgos vinculados al precio de distintos productos. Son mercados muy regulados que permiten tener la certeza de que no vamos a tener riesgo de contraparte del otro lado. Hay varias formas de manejo de riesgo-precio, cada una de las cuales se adapta a una necesidad específica. Es importante aclararle a los alumnos que no todos los productos admiten mecanismos modernos en bolsa de gestión de riesgo-precio. Habrá que diseñar estructuras para cada caso particular. ¿Por qué los mercados de futuros son una buena alternativa? Bueno, porque primero tienen una gran liquidez. Eso quiere decir que hay un gran volumen de operaciones que se transan en estos mercados diariamente. A su vez, esas operaciones se generan en un proceso operativo y de fijación de precios sumamente transparente, que está depurado a lo largo de muchos años de operaciones de estas bolsas, que nos dan una gran tranquilidad. Y por último, por el gran apalancamiento financiero que tienen, es decir, yo con muy poco dinero o con acceso a una línea de capital puedo manejar el riesgo-precio de un gran volumen de toneladas. Entonces, ¿qué son los mercados de futuros y opciones? Bueno, son mercados particulares que buscan aproximarse a aquel concepto microeconómico de la competencia perfecta. Recuérdese que competencia perfecta es aquel mercado en el cual compradores y vendedores son infinitamente pequeños como para no poder modificar las decisiones del mercado por su acción. Es decir, ninguno es tan grande como para poder comprar o vender y con eso mover el precio del producto. Y los mercados futuros tienen dos funciones básicas. La primera es operar como una herramienta eficiente en el manejo de riesgo-precio. Y la segunda, que es por esa interacción de gran cantidad de demandantes y oferentes, hacer de que el precio que se genera en ese entorno sea, digamos, tomado como una referencia por el mercado. Es importante aclarar de que, a pesar de que su nombre indica que son mercados de futuros, no es que no son predictores del futuro, simplemente dicen, al día de hoy, con la información que tenemos, el precio de un bien que se entregará en el futuro, hoy vale tanto. Bien, o sea, no quiere decir que cuando llegue el futuro tenga que valer ese mismo valor. Bien, ¿qué es un contrato de futuros entonces? Un contrato de futuros es
una obligación contractual entre un comprador y un vendedor por el cual se fija el precio de compra o venta del producto, es decir, hoy fijo el precio de compra o venta de un producto que eventualmente entregaré o recibiré en el futuro. Ese contrato que yo estoy negociando en la bolsa es un contrato que está estandarizado en cuanto al volumen, precio y fecha de entrega, ¿sí? El precio es lo que yo negocio en la bolsa, o sea, está estandarizado el procedimiento por el cual yo fijo el precio en la bolsa, que es por una, digamos, la interacción de la oferta y la demanda. Para que la operación se haga efectiva, entonces, tengo que depositar lo que se llama un margen de garantía, que queda en custodia de la bolsa y se me reintegra una vez que yo o cancelo el contrato o hago la recepción o la entrega física si corresponde ese producto. Y a partir del momento en el cual yo genero el contrato y hasta el vencimiento de la cancelación, el que ocurra primero, las partes, tanto el comprador como el vendedor, deberán ir aportando las diferencias entre el precio pactado y el precio del día en función de lo que le corresponda a cada cual. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos la estructura operativa. ¿Qué son las opciones? Las opciones son el otro producto que cotiza en un mercado de futuros y son un derecho eventual sobre un contrato de futuros. A diferencia del contrato de futuros, que era una obligación contractual, la opción es el derecho, pero no me obliga a hacer nada. Las opciones son de dos tipos, las opciones put, que son el derecho a vender un contrato de futuros, y las opciones call, que son el derecho a comprar un contrato de futuros. La unidad de negociación es la misma que la del contrato de futuros en cuanto al volumen y la calidad del contrato, es decir, yo lo que compro es el derecho a tener un contrato de futuros si pasa algo con el precio, ¿sí? Y a diferencia de lo que ocurre con los contratos de futuros, cuando yo compro la opción no tengo que depositar el margen de garantía, simplemente pago la prima, digamos, como el seguro del vehículo, pago la prima, tengo el seguro, esto es lo mismo, pago la prima, tengo el seguro de la opción que quiero, pero si soy vendedor de opciones, si soy vendedor de seguros y la bolsa me lo permite, ahí tengo que depositar un margen de garantía porque la bolsa lo asume como si fuese igual de riesgoso que un contrato de futuros. Bien, en cuanto a la administración de riesgo-precio, entonces podemos identificar dos agentes. Aquí es importante esta aclaración porque, digamos, es bueno saber que uno a veces puede estar de los dos lados del mostrador. En general vamos a empezar por definir quién es el hedger, o el genuino en la jerga, es aquel a quien quiere hacer la cobertura porque en algún momento del ciclo de vida de su producción se hace con el producto físico y a quien la variación de precio le incomoda, es alguien que está dispuesto a pagar por ver, ¿sí? ¿Quién puede ser? Puede ser un productor, puede ser un industrial, puede ser un exportador o un acopiador. A cualquiera de ellos, en algún momento del ciclo de vida de su producción se hace con el producto, sea porque lo origina o porque lo compra. ¿Quién es el que está del otro lado? El que está del otro lado es el especulador, es aquel que espera obtener un beneficio de la gente que necesita conocer el precio anticipado del producto, es decir, el que recibe el riesgo es el especulador, pensando en que el genuino se va a equivocar, y el genuino piensa que el especulador se va a equivocar, pero el resultado es que se descubre un precio y existe una forma de gestionar eso. ¿Cómo se garantiza la integridad operativa y financiera de una bolsa de futuros? Bueno, mediante el margen de garantía que mencionamos anteriormente, que es variable, es en el orden de entre el 2 y el 5% del precio de un producto, que se deposita como margen de garantía, tanto compradores como vendedores lo tienen que depositar. Esa es una forma de asegurarnos de que no va, de que digamos las diferencias de precios siempre van a tener un respaldo, aunque sea por el día, de modo tal de que no exista el riesgo de incumplimiento de una de las partes, ¿sí? La otra forma de recaudo es que ni el hedger ni el especulador hacen la operación por sí mismos, sino que tienen que utilizar los servicios de un agente autorizado en la bolsa que está auditado, que está obligado a conocer al cliente y que a su vez es el que le exige al cliente las garantías necesarias para poder operar. El tercer mecanismo de resguardo tiene que ver con que los títulos están siempre a nombre del genuino o del especulador. De esta manera, si cae el agente que hace la intermediación de la operación, la cobertura de precios de las partes no se ve afectada. Hasta aquí entonces nuestra primera introducción a la gestión de riesgo-precio sobre cuáles son los instrumentos y lo básico de la operativa en bolsa. Bienvenidos nuevamente, explicaremos ahora cuál es el proceso mediante el cual se hace una cobertura mediante el uso de contratos de futuros y opciones. Importante es tener claro desde el inicio cuál es el negocio, digamos, cuál es la estructura final de lo que yo pretendo lograr de una cobertura. Se compone de dos partes. El precio final es lo que yo voy a obtener como ganancias o pérdidas en el mercado de futuros, más el precio de venta o compra que yo pacte en el mercado físico. Es importante destacar de que todo lo que yo hago en el mercado de futuros tiene como objetivo respaldar la operación que voy a hacer hacia adelante en el tiempo con el grano físico, es decir, el mercado de futuros no me va a resolver un problema de incumplimiento físico. Vamos a ver un ejemplo de una cobertura vista desde el lado del productor.
Supongamos que un productor quiere fijar en forma anticipada el precio de venta porque teme que el mercado baje durante la cosecha. Él está en el periodo de la siembra y quiere cubrirse de una caída de precios a la cosecha que está varios meses hacia adelante en el tiempo. Para estimar si le conviene o no hacer una cobertura, tiene que tener primero una idea clara de sus costos de producción y cuánto es su rendimiento estimado, porque de esa manera vamos a poder definir cuál es el nivel de precios que tenemos que respaldar. La clave en toda producción agropecuaria es que los costos de producción son costos hundidos, por lo tanto hay que cubrirlos en función del rendimiento promedio. Es decir, hay que ser honestos en cuanto al rendimiento medio que vamos a esperar obtener, porque eso es lo que hace a nuestro costo por tonelada, que es el factor crítico. Al fijar el precio de venta, el productor resigna toda ganancia futura por la suba de precios del producto, pero está dispuesto a ello para asegurar su margen de utilidad en forma anticipada. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en mercados con gran volatilidad, muchas veces el productor difiere su decisión de venta pensando en que va a poder obtener un mejor precio, pero si la volatilidad le va en contra, muy posiblemente quede por debajo de sus costos y ahí termina perdiendo dinero. Entonces vamos a analizar qué es lo que ocurre en el caso de un productor en que el mercado sube y baja, pero vamos a considerar de que las subas y las bajas del mercado disponible y del mercado de futuros ocurren ambas en la misma proporción, ¿sí? Entonces una cobertura vendedora con futuros, vamos a estimar que nuestro productor cubre soja, él piensa que la soja va a bajar y desea cubrir ese riesgo, y la forma mediante la cual él hace eso es vendiendo un contrato de futuros en la bolsa de Chicago, por ejemplo, de 136 toneladas, de modo tal de cubrir sus costos de producción. Entonces, el 15 de noviembre, cuando nuestro productor desea sembrar su soja, mira el mercado, él estima que con un precio de $300 por tonelada cubre razonablemente sus costos y tiene un cierto margen de utilidad, y vende, por lo tanto, un contrato de soja de 136 toneladas, asegurándose ese precio de 300. Vamos a ver cómo funciona la cobertura en caso que los mercados caigan a $200 por tonelada la cosecha o suban a $400 por tonelada. Bien, vamos a empezar por la caída de precios. Dijimos entonces que el 15 de noviembre nuestro productor vende un contrato de futuros a $300, que es el precio que él quiere, y se olvida del mercado, se dedica a cuidar su cultivo, y cuando llega el 10 de abril, que es la cosecha para nuestro país, en el caso de Uruguay, él va al mercado y compra en el mercado de futuros. Resulta que el mercado cayó violentamente a $200 por tonelada, entonces lo que él va a hacer es, él vende su soja en el mercado disponible, como siempre vendía, a la barraca, al acopiador de granos más próximo que tenga, y le van a pagar $200. Recuérdese que habíamos dicho que las caídas eran iguales, tanto en el mercado de futuros como en el mercado disponible. Por lo tanto, si el mercado de futuros, si el disponible cayó, el mercado de futuros también cayó, está en $200. Por lo tanto, en el mercado de futuros, nuestro productor tiene una ganancia. ¿De dónde viene esa ganancia? De que él vendió en noviembre a 300, algo que hoy vale 200. Por lo tanto, le van a pagar $100 de ganancia. Esos $100 de ganancia se los suma a los 200 que obtuvo en el mercado disponible y tiene sus $300 que era el precio objetivo que él quería lograr. Por lo tanto, en este caso, nuestro productor, a pesar de que el mercado cayó fuertemente, él está logrando el precio que él deseaba fijar el día 15 de noviembre de $300 por tonelada. Por lo tanto, en este caso, nuestro productor está tranquilo. Si el mercado hubiera comportado al revés, si hubiera habido una suba hasta $400, bueno, en este caso nuestro productor tiene una pérdida en el mercado de futuros. ¿Por qué? Porque él vendió a 300, algo que al momento de cancelarlo vale 400. Sin embargo, en el mercado disponible le van a pagar $400. Recuérdese nuevamente de que habíamos dicho de que el mercado de futuros y el mercado disponible iban iguales en cuanto a su tendencia, a su trayectoria. Por lo tanto, si uno sube, el otro sube. Sube el mercado disponible a 400, él vende en el mercado disponible a 400, ¿sí? Pero tiene una pérdida de $100 en el mercado de futuros. ¿Por qué? Porque él vendió a 300, algo que hoy vale 400. Perdió dinero allí. De todas maneras, 400 menos 100, 300. 300 es el precio que nuestro productor quería lograr el día 15 de noviembre. Es decir, el mercado cuando sube, los mercados de futuros, si estoy vendido, me generan una pérdida. Cuando bajan, me generan una ganancia. Y eso sirve para compensar la variación del precio del disponible. Entonces, con la cobertura con contratos a futuros, el productor logra asegurar un precio de 300, no importa lo que pasa con el mercado entre el momento en el cual él hace su cobertura y el momento en el cual él vende en el mercado físico. Para realizar esta operación, recuérdese que nuestro productor tiene que tener recursos financieros para sostener su posición y una cuenta abierta con un broker para poder hacer toda esta operativa. Entonces, para resumir el concepto de cómo se hacen las coberturas, bueno, es
Quien hace cobertura siempre vende a 300 con un margen seguro, pasa lo que pasa en el mercado y duerme tranquilo, y tienen a Homero descansando tranquilamente. Pero quien no hace coberturas, un año vende a 200 y otro año vende a 400, entonces cuando vende 200 pierde dinero, cuando cobra 400 le va muy bien. Eso sí, no sabe si su agricultura va a ser siempre estable o rentable, sino que hay veces que tiene pérdidas y hay veces que tiene ganancias extraordinarias. El tema es que cuando ocurran las pérdidas, estas no lo dejen por fuera del negocio. Hasta aquí entonces la estructura de cómo es que funciona una cobertura con un contrato de futuros para un productor. Hola, bienvenidos. Veremos ahora entonces cómo es la estructura operativa de cómo funcionan por dentro los mercados de futuros para permitirnos el proceso del desarrollo de coberturas. Comencemos por repasar las 7 reglas básicas de los contratos de futuros. Habíamos dicho que los contratos de futuros tienen una fecha de vencimiento determinada, tienen un tamaño estandarizado en cuanto al volumen y la calidad de lo que se transa con ellos. Las compras y las ventas de los contratos de futuros requieren un depósito de garantía que actúa como buena fe, como muestra de buena fe de que voy a cumplir mis compromisos. Puedo comprar o vender un contrato de futuros sin tenerlo previamente. Esto quiere decir, no se exige que la persona que entra al mercado a buscar una cobertura tenga el producto físico que lo respalde. Las ganancias y las pérdidas se ajustan diariamente, quiere decir de que la bolsa lo que hace es día por día, desde el momento en que se genera la operación hasta el día en que se cancelan, ajusta las diferencias entre el lado que va ganando contra el lado que va perdiendo. Es decir, el que pierde paga, se le paga al que va ganando, y eso ocurre diariamente entre que se genera el contrato y hasta su vencimiento. Las compras y las ventas se compensan entre sí. Es decir, una forma de cancelar uno es haciendo lo opuesto a lo que había hecho inicialmente. Por ejemplo, si yo vendo, la forma de cancelar ese contrato es comprando el mismo contrato en el mercado, y si yo arranco por la otra punta, se cancela de la misma manera. Hay un efecto apalancamiento que multiplica los resultados. Esto es como para cubrir un volumen, el precio de un volumen grande de toneladas. Yo preciso muy poco dinero, tengo un apalancamiento que me permite multiplicar ese resultado en la escala de producción que voy a tener hacia adelante. Vamos a ver cómo se cancelan los contratos de futuros. Bueno, los contratos de futuros se cancelan de dos formas, como habíamos mencionado hace un momento atrás. Esto es realizando la operación inversa, la que hice inicialmente, es decir, si compré, ¿cómo se cancela? Bueno, voy al mercado y vendo ese contrato, y si vendí, voy al mercado y compro ese contrato nuevamente. Cuando me refiero a ese contrato, no es que sea el mismo contrato que yo fui, sino un contrato del mismo mes y del mismo producto que estaba que inicié la operación. La otra alternativa es, en aquellos productos que tienen entrega física, es esperar el vencimiento del contrato y realizar la entrega o recepción del producto físico dependiendo de la posición que tenga en el mercado. Es decir, si yo vendí y llego al vencimiento del contrato, cuando llegue al final lo que tendré que hacer es entregar ese producto donde la bolsa me indique, y si compré voy a tener que recibir el producto donde la bolsa me indique. Por ejemplo, en el caso de los productos agrícolas que cotizan en la bolsa de Chicago, todos son con entrega física, y es importante tener en cuenta que si pasa cierto plazo del contrato, tengo que cumplir ese compromiso. Sin embargo, es importante saber de que en un gran porcentaje de los casos, aproximadamente en el 98%, la forma de cancelación que prima mayormente es la primera, es decir, es la cancelación, es hacer la opuesta a la que había dicho inicialmente. Es decir, la gente suele ir a un mercado futuro para asegurarse el precio y no le importa mucho la entrega física, por lo tanto, en la gran mayoría de los casos el contrato se desarma haciendo la oposición opuesta a la que había dicho inicialmente. De hecho, tanto es así que hay muchas bolsas en las cuales directamente no existe la entrega física del producto. Entonces, vamos a repasar ahora el proceso de generación de los contratos. Un contrato naturalmente requiere de la existencia de dos partes, un comprador y un vendedor. Ambos pactan el precio, que es lo que se negocia en la rueda de operaciones de la bolsa, y cada uno al momento de pactar esa operación, al cierre de ese día, tiene que depositar los márgenes de garantía correspondientes, y a partir del siguiente día están obligados a compensar las diferencias entre el día anterior y el día siguiente en base a los precios de cierre. En caso de que una de las partes incumple el cumplimiento, es decir, no cumpla con esto de pagar las diferencias, lo que hace la bolsa es toma de ese margen de garantía que había depositado esa parte y le paga a la otra parte de manera de que no se vea perjudicada por ese incumplimiento del ajeno. Por ese motivo era que expresamos anteriormente que operar en un mercado de futuros es algo tremendamente seguro, puesto que no existe el riesgo de incumplimiento. Bien, ¿cómo funciona el sistema de ajustes? Vamos a explicarlo con un ejemplo muy sencillo en el cual volvemos a nuestro caso del productor que vendía soja a 300. Supongamos que nuestro productor vende soja a 300 el día 0.
En ese día el productor pacta su precio, 300, deposita su margen de garantía y eso quiere decir de que alguien le compró un contrato a 300 y también depositó su margen de garantía. Al día 1 el precio cierra de ese contrato al término de la rueda de operaciones en 305 dólares. ¿Cómo hace la bolsa para ajustar las diferencias? Opera de la siguiente manera. Dice, muy bien, al día 1 el precio cerró en 305. Vamos a ver qué pasó con estos contratos que se cerraron ayer a 300. El comprador compró a 300 algo que hoy vale 305. Por lo tanto, está ganando 5 dólares. ¿Sí? Esos 5 dólares, ¿quién los va a pagar? El vendedor. ¿Por qué? Porque él vendió algo a 300 que hoy vale 305. Entonces la bolsa dice, al día 1, el señor vendedor debe 5 dólares a la bolsa y la bolsa debe 5 dólares al comprador. ¿Sí? Entonces el comprador, el vendedor lo que hace es, tiene que depositar 5 dólares antes de la apertura del día 2, esos 5 dólares se le acreditan en la cuenta del comprador, y la diferencia en el día 1 vuelve a quedar en 0, o sea, más 5 menos 5, 0, por lo tanto la bolsa no obtiene ningún beneficio allí, sino que simplemente lo que obtiene de uno se lo traslada al otro. Al día número 2, el mercado cierra en 307, entonces la bolsa vuelve a repetir el procedimiento, pero en base al cierre del día anterior. Dice, el comprador ayer tenía algo que valía 305, que hoy vale 307, por lo tanto está ganando 2 dólares. ¿Quién los pierde? El vendedor. El vendedor los tiene que depositar antes de la apertura del día 3. En el día 3 el mercado cae fuertemente y la situación se invierte. La bolsa dice, bueno, si hoy cerró a 2.97, el comprador perdió 10 dólares, porque ayer estaba en 307, algo que hoy vale 2.97. Me los tiene que pagar y yo se los voy a acreditar al vendedor. Supongamos de que nuestro vendedor se va del mercado el día 4, ¿sí? Si yo miro el análisis punto a punto entre el día 0 y el día 4, me encuentro con que tengo solamente una diferencia de 3 dólares de pérdida. Si el vendedor arrancó en 300, cuando se va vale 303, perdió 3 dólares. Pero en el medio, entre el día 1, 2 y 3, tuvo oscilaciones de mercado que lo llevaron en momentos a tener que depositar dinero y en otros momentos a tener que recibir dinero. Por lo tanto, el corolario de esto es, cuando uno opera en un mercado de futuros, más allá de que las diferencias entre el momento que yo compro y el momento que yo vendo, o vendo o compro, lo que sea, por la punta que quieran empezar, sea relativamente pequeña, en el medio puedo tener una oscilación muy importante que requiere de un capital para operar. Por lo tanto, la operativa en un mercado de futuros siempre requiere de volúmenes importantes de capital para poder operar.